bueno, en realidad la audiencia de control de detención y de formulación de cargos se va a hacer en instantes por el sistema Zoom, pero sí, efectivamente, hay un hombre detenido que nosotros en principio estimamos que es el principal sospechoso de haber cometido el hecho, y por ese motivo es que se procedió a su detención y posteriormente vamos a formularle los cargos que corresponde frente al juez y por supuesto vamos a solicitar la prisión preventiva. ¿Sería el único imputado? ¿Había más gente en ese momento? En principio es el único imputado, de acuerdo a las investigaciones que hemos podido realizar en estos pocos días desde que ocurrió el hecho, entendemos que no ha habido otros partícipes, por lo menos hasta ahora no tenemos indicios de eso, y vamos a seguir investigando el hecho, por supuesto, durante el plazo que el juez nos autorice. Fiscal, hay testigos que avalan, bueno, esta detención y también la víctima. ¿Habría dicho el nombre del agresor? En principio tenemos muchísimas evidencias que nosotros consideramos que son importantes, por supuesto, por una cuestión de preservación de la paz en el barrio y demás. Nosotros nunca, obviamente, damos nombres de ningún testigo ni nada, ni tampoco damos muchas referencias sobre lo que tenemos. Lo que sí tenemos hasta la fecha, algunas evidencias, y también tenemos la posibilidad de mayores evidencias, porque hemos mandado al laboratorio de genética forense muestras biológicas que nos va a permitir, entendemos nosotros, también tener ahí prueba, lo que nosotros llamamos la prueba científica, y también al gabinete de criminalística de Bariloche también hemos mandado unos secuestros de unas prendas y unas armas que hemos podido secuestrar a los efectos de que también nos den algún tipo de elemento más para poder confirmar este hecho. Fiscal, nos daban cuenta durante el transcurso del fin de semana y la semana que no se hallaba el arma utilizada para ultimar a Sergio Salazar. Sin embargo, estos indicios genéticos lo ligan a lo ligarían a esta persona que está imputada en el lugar del hecho, en el momento del hecho. En realidad, el arma con la cual fue ultimado Sergio podría ser alguna de las que hemos secuestrado, por eso estamos haciendo una tarea que se llama un Blu-ray, que es cuando se puede determinar, aún cuando se lavan los cuchillos o las prendas, se puede determinar si hay sangre, y bueno, un poco estamos esperando ese resultado. También hay otras evidencias que no viene al caso por ahí plantearlas, pero hay otras evidencias que también los indican al señor en el lugar del hecho, y por eso es que nosotros entendemos que hay evidencias suficientes como para esta etapa del proceso. Ahora se inicia una etapa de investigación. El hecho no se esclarece, ni es una condena, ni nada. Simplemente el inicio de una investigación, y obviamente nosotros apuntamos a este señor en función de las evidencias que tenemos. Hasta el momento podemos tener otras, es lo que pretendemos, y quizás la investigación pueda cambiar también. Acerca del móvil del crimen, fiscal, hay muchas versiones en el barrio. Se habla de guerra narco, de alcohol, de distintas causas. ¿Qué es lo que le puede saber la sociedad de acuerdo a la investigación de ustedes? No, todavía no tenemos claro el origen del motivo de por qué se produce este hecho, pero evidentemente entendemos que pudo haber sido por algún conflicto anterior, que es uno de los temas que se está investigando, ¿no? O sea que, bien, no se descartan que obviamente se conocían entre sí, ¿no? Sí, estamos hablando de toda gente que vive en el mismo barrio. Claro, son vecinos. Claro, son todos vecinos, tanto la familia de la víctima y el victimario, que, de acuerdo a nuestro criterio, todos viven a escasos metros. Esta persona, el imputado, ¿cómo se entregó? ¿Fue detenido en la vía pública? ¿Cómo fue la detención? Yo ordené la detención. Cuando nosotros llegamos a un nivel de evidencias necesarios, ordené la detención a los efectos de poder llevarlo a esta audiencia que vamos a tener de formulación de cargos para pedir ya después la prisión preventiva al juez, que es el que tiene que otorgar. ¿Se encuentra detenido hoy? Se encuentra detenido a la espera de la audiencia. ¿En Bariloche o aquí? No, está en la comisaría. Que vuelva al barrio es un peligro para su propia integridad física. ¿Usted va a aconsejar que lo trasladen a Bariloche? Yo voy a pedir la prisión preventiva, sí, que se traslade a Bariloche, exactamente.
Bueno, en tal sentido tiene pensado quizás dialogar con referentes del barrio, porque el barrio está muy convulsionado, de hecho lo hablábamos fuera del micrófono. Anoche fue una noche muy movilizante para los vecinos. ¿Tienen pensado quizás reunirse con referentes, con el presidente de la Junta Vecinal, dialogar con ellos para llevar adelante algún tipo de trabajo para calmar la situación en el barrio? Bueno, no es nuestra tarea en sí, porque ustedes saben que nosotros investigamos casos individuales. Todo lo que es conflicto vecinal es un tema que lo debe tratar nosotros entendemos otros grupos, digamos, por ejemplo, la propia municipalidad a través de su consejo liberante, a través de su... Lo pregunto porque lo hemos visto mediando en situaciones muy complejas. Por eso. La mediación ha sido totalmente exitosa. Entiendo. No, igual, por supuesto, nosotros permanentemente estamos atendiendo vecinos por situaciones vecinales. Lo que pasa es que es un tema, como también decíamos un poco fuera de cámara, es un tema muy complejo, que no es atribuible exclusivamente al barrio Ampliación Irigoyen o industrial, sino que esto es un problema que, digamos, hay que trabajarlo en conjunto con todas las instituciones, porque es un problema que se da en muchos barrios y, en general, es muy importante que se trabaje desde el inicio del tema, ¿no? Es decir, a partir de educación, de salud. Ustedes saben que hay una cantidad de problemas de adicciones muy grandes en nuestra sociedad y ese tema excede absolutamente a, obviamente, un fiscal, pero debe ser tratado de otra manera. Los conflictos vecinales es muy importante el trabajo de la Junta Vecinal. Yo creo que ahí, está Tanaka, que es una persona que yo conozco personalmente y me parece que puede llegar a hacer un buen trabajo en el barrio, pero también tiene que haber compromiso por parte de otras instituciones como, ya te digo, la municipalidad, el hospital, educación, donde la verdad es que hay que trabajar mucho, sobre todo por el tema de violencia, ¿no? La el juzgado de pandemia paz disparó las estadísticas en todos estos hechos de violencia intrafamiliar, abstinencia incluso de aquellos consumidores de determinados estupefacientes y demás. ¿Qué les está marcando? Bueno, en un principio tuvimos como una especie de parate, de alguna manera. Se notó mucho cómo bajó el nivel de delito, porque evidentemente mucha gente se quedó en sus casas y, por ejemplo, delitos contra la propiedad bajó en forma sustancial. Pero bueno, como vos decís, evidentemente esta nueva situación genera otras nuevas situaciones. Por ejemplo, los casos difíciles de convivencia que generan esto, algunas crisis económicas que también generan aumento de adicciones y de problemas precisamente por la desesperación de no tener a veces el sustento diario. Fiscal. Y eso genera violencia y eso es difícil de manejar, ¿no? Pero estadísticamente, desde que comenzó la cuarentena aquí en el Bolsón, ¿han aumentado las denuncias de violencia familiar? No han aumentado. Bien. Pero nosotros sabemos, porque no somos los únicos que tratamos estos temas, también Claro. lo trata mucho la Comisaría de la Familia con el Juzgado de Paz Sí. y con el Juzgado Civil. Claro. Y sabemos que ellos sí han tenido por ahí más incremento, nosotros no, porque nosotros solo actuamos cuando esa violencia se transforma en un delito. Claro. Es decir, por ejemplo, que hay lesionados. Claro, o... claro, sí. En el barrio, por ejemplo, nos decía que no se daban estos casos de se roben entre vecinos, pero lo hacen algunos chicos, sobre todo para después vender o mal vender eso robado y comprar alcohol o drogas. ¿Piensa lo mismo? Y yo creo que el circuito de comercialización de estos objetos robados existe, obviamente. O sea, esto es sencillo, sentido común. Nadie roba algo que no pueda ser vendido. Entonces, el problema, ahí por eso te decía que es un tema más profundo. Habría que un poco interpelar a aquellas personas que compran cosas sabiendo que son robadas. Y que después, a veces, cuando se llega a saber, y a veces hemos tenido casos que personas nos dicen, pero yo no sabía que era robado, pero resulta que lo compró a un precio absurdo. Entonces, también, por eso digo, es un tema bastante complejo. Es verdad que existen estas cosas, pero también es verdad que existe otra gente que se aprovecha de estas cosas. Entonces, deberíamos todos un poco ser conscientes de eso. Bien, Fiscal, gracias. muchas gracias. No, gracias a ustedes.